Existe un lenguaje oculto que se habla debajo de las palabras. Un lenguaje que se mueve en silencio entre la respiración y la mirada, entre la pausa y el pulso. Es el lenguaje del deseo, no ruidoso ni arrogante, sino callado, insistente, inevitable. Este es el lenguaje que los seductores verdaderos han comprendido durante siglos. No la caricatura superficial que la cultura ha pintado, sino el dominio profundo de la arquitectura emocional. Del ritmo psicológico que despierta el deseo en una mujer como una sinfonía perfectamente afinada a las frecuencias del corazón y del cuerpo. Comprender este secreto es comenzar un viaje hacia tus propias profundidades emocionales. Es entender que el deseo real, no se fuerza ni se fabrica. Se despierta. Es una llama dormida que solo necesita la chispa adecuada. Y esa chispa no está en palabras llamativas, ni en persecuciones frenéticas, sino en una presencia serena, equilibrada, que invita a la mujer a sentir, a imaginar, a redescubrirse dentro de tu mirada. La mayoría de los hombres no ven más allá de la superficie. Confunden ruido con comunicación, palabras con conexión, y persiguen el deseo como si fuera un trofeo que se gana. Pero los hombres que entienden el arte del deseo saben que este es el eco de algo mucho más profundo, tensión emocional, invitación psicológica, el arte de hacer preguntas que provocan sin presionar, que abren sin exigir. El viaje comienza aquí, no con lo que dices, sino con cómo te sostienes. En la quietud, en el silencio, en el poder de escuchar más de lo que hablas. Las mujeres sienten eso de inmediato. Es una atracción invisible hacia el hombre que no se apura, que no necesita impresionar, que tiene la confianza suficiente para permanecer en calma. Ese silencio no es ausencia. Es presencia. Presencia que invita a la curiosidad, que la hace preguntarse qué hay detrás, qué historias permanecen ocultas, qué misterios podría descubrir si se atreviera. Imagina por un instante una pregunta susurrada, no con urgencia, sino con intención tranquila: si te diera 5 segundos de libertad, ¿qué harías conmigo? No es una línea ensayada. Es una invitación a imaginar. Una grieta en el guión cotidiano que la invita a entrar en un espacio donde las reglas se disuelven, donde el deseo respira despacio, y ella es libre de explorar los impulsos que suele ocultar. Esa pregunta, pronunciada con calma firme, rompe el flujo habitual. Evita la mente lógica y toca el lugar donde vive el deseo, no lo obvio, no lo físico, sino lo emocional, lo psicológico. Le dice, sin decirlo: veo la parte de ti que anhela libertad, espontaneidad, juego. En esos momentos, el hombre que comprende la psicología del deseo no necesita explicar, ni insistir, ni actuar. Solo sostiene el espacio y permite que la tensión crezca, espesando el aire entre ambos, mientras su mente repite la pregunta una y otra vez, incluso después de que la conversación termina. Ella comienza a asociarlo con algo raro, la sensación de permiso para sentir, para ser audaz sin culpa, para ser vista sin juicio. Este es el primer secreto del deseo. El deseo no se crea diciéndole a una mujer lo que debe sentir, sino invitándola a descubrirlo por sí misma. Cuando esa invitación se asienta, una segunda pregunta puede seguir, lenta, deliberada: ¿qué crees que te haría si nadie más estuviera mirando? Esa pregunta no exige respuesta. Planta una semilla en su imaginación, haciéndola directora de una escena donde ella es creadora y testigo al mismo tiempo. El poder de esto reside en lo que no se dice, en la energía que flota en el silencio posterior, en las posibilidades no expresadas que llenan el espacio entre ambos. El verdadero dominio está en ese silencio. En confiar en la tensión invisible. En saber que el deseo crece no por control, sino por rendición. No por persecución frenética, sino por calma segura. Cuando él hace esa pregunta sin sonrisa, sin prisa, con la certeza serena de su presencia, le ofrece un lienzo sobre el cual pintar sus propios deseos. Ya no reacciona ante él, lo crea en su mente, completa los espacios en blanco con aquello que despierta su fuego. Ese acto de creación va más allá de la atracción. Es una huella emocional que perdura mucho después de que las palabras se desvanecen. Aquí se revela el segundo secreto. El deseo tiene menos que ver contigo y más con ella apropiándose de sus propias fantasías, contigo como compañero silencioso en ese viaje. Pero el deseo no es solo un asunto de la mente. Es también un diálogo con el cuerpo, una conversación entre señales sutiles y ritmos internos. El tercer secreto es el poder de la atención, la capacidad de guiar su conciencia hacia adentro, hacia sus propias respuestas físicas, sin tocarlas siquiera. ¿Qué parte de tu cuerpo responde primero cuando te sientes atraída? No es una pregunta explícita.
Es una llamada silenciosa a la presencia, una cuerda que la aleja del ruido, del guión superficial, y la devuelve a su experiencia más íntima. Muchas mujeres nunca han sido invitadas a notar esas sensaciones privadas, a dar voz a los susurros de su propio cuerpo. Cuando duda, cuando se mueve un poco en su asiento, cuando aparta la mirada, no es incomodidad. Es algo despertando. Su sistema nervioso empieza a asociar tu voz, tu mirada, tu calma con un tipo de excitación que va más allá del deseo físico. Te conviertes no solo en el hombre con el que habla, sino en el origen de un recuerdo corporal que se repite en su mente como una melodía. Este es el tercer secreto. El deseo se ancla en la presencia que despierta sensaciones sin invadir. Estas preguntas, estos momentos, no son trucos. Son invitaciones a la libertad emocional, un espacio donde ella puede bajar la guardia, soltar su armadura y encontrarte en un terreno que se siente seguro y emocionante al mismo tiempo. El verdadero seductor no es un jugador. Es un conductor de corrientes emocionales y sensuales, un artesano de la tensión, un maestro del silencio. Pero comprender el deseo en una mujer exige más que hacer preguntas profundas. Requiere una conciencia emocional refinada, una comprensión de los patrones invisibles que dan forma a la atracción y a la conexión. Cada mujer lleva dentro un mapa secreto, una huella emocional inconsciente de aquello que la atrae, moldeado por sus experiencias pasadas, por los vínculos tempranos, por los anhelos que apenas se atreve a reconocer. El cuarto secreto es el poder de reconocer y reflejar suavemente ese patrón. ¿Qué es lo que siempre te atrae de los hombres? Una pregunta sencilla, pero poderosa. Corta la superficie y busca el hilo invisible que la guía, la sensación que persigue pero rara vez encuentra. Tal vez sea calma en medio del caos, tal vez la serenidad de quien no necesita demostrar nada. Y cuando la miras y esperas en silencio después de su respuesta, la verdad no aparece en sus palabras, sino en sus ojos, en su respiración, en el sutil movimiento de su cuerpo. Si mantienes la calma y no tratas de cambiarte para encajar en esa imagen, te conviertes en un espejo, no en una copia. Le devuelves la visión de sus propios deseos más profundos. Esa reflexión despierta anhelo, no porque actúes o finjas, sino porque encarnas presencia. Ese es el cuarto secreto. El deseo florece cuando una mujer se ve reflejada en un hombre que no intenta ser su fantasía, sino que se mantiene firme siendo él mismo. Esa reflexión lleva la conexión más allá del coqueteo superficial. La conduce a la intimidad emocional, al espacio donde la vulnerabilidad se encuentra con la fortaleza, donde la atracción se convierte en algo duradero, casi eléctrico. Para llegar allí, un hombre debe atreverse a preguntar, si conociera a la verdadera tú, ¿qué es lo que más me sorprendería? Esa pregunta invita a dejar caer las máscaras que la vida cotidiana le exige usar, a revelar los fragmentos ocultos de su identidad que casi nadie ve. Es una promesa silenciosa de aceptación, una señal de que puede mostrarse sin miedo a ser juzgada. Cuando duda antes de responder, cuando el silencio se alarga lo suficiente para sostener su vulnerabilidad, comienza a sentirse vista. No la versión que muestra al mundo, sino la que a veces ni ella misma reconoce. Este es el quinto secreto. El deseo se enciende en el espacio sagrado que nace de la exposición emocional auténtica. En esos momentos de verdad compartida, la conexión trasciende la química física. Se convierte en un encuentro profundo entre dos almas, un reconocimiento mutuo que deja huella. Sin embargo, este baile no está exento de tensión. El deseo vive en la contradicción, entre la seguridad y la rendición, entre el anhelo de ser comprendida y la necesidad de ser reclamada. ¿Prefieres ser entendida o devorada? Esa pregunta coloca el corazón del deseo justo frente a ella. Le permite reconocer la paradoja que habita en todo anhelo humano, el deseo de refugio y el impulso de entrega. Como formulas esa pregunta lo cambia todo. Si la haces con una mirada firme, sin titubeos, sosteniendo la calma, la invitas a verse completa en su dualidad. Si eliges ser comprendida, le ofreces el refugio de la empatía, la serenidad de tu presencia. Si eliges ser devorada, te conviertes en el fuego que no destruye, sino que transforma. Y si duda, deseando ambas cosas, el aire cambia. La energía se carga de posibilidades. Ya no se trata de un juego, sino de una comunión emocional y física, un espacio sagrado donde nace el deseo verdadero. El sexto secreto, el deseo nace del abrazo de la contradicción, sostenido con ternura por un hombre que no teme a la complejidad. Y finalmente, existe una corriente silenciosa que fluye bajo cada mirada, cada pausa, cada respiración compartida entre dos personas. Es la tensión que no necesita palabras. ¿Crees en la tensión que no necesita hablar?
Esa pregunta nombra lo invisible, le da forma a lo que solo se siente. La invita a reconocer el espacio cargado que existe entre ustedes, ese murmullo debajo del silencio, el pulso que se acelera cuando las miradas se encuentran y las manos permanecen quietas. La mayoría de los hombres teme esa tensión. La rompen con palabras vacías, con explicaciones, con acción apresurada. Pero el hombre que entiende este arte sabe que esa tensión es el lenguaje de la presencia, la corriente eléctrica que anuncia que algo más profundo está despertando. Sostener el silencio es sostener el fuego. Al confiar en la lentitud, en el poder de la anticipación, te conviertes en la llama que atrae sin imponer. El séptimo secreto, el deseo vive en lo no dicho, en los espacios que nos atrevemos a habitar sin miedo. Estas 7 claves, estas 7 invitaciones, no son trucos ni fórmulas. Son puertas hacia una nueva manera de relacionarse, una que honra la presencia, la profundidad emocional y la conexión auténtica. Para el hombre dispuesto a recorrer este camino, el deseo deja de ser una persecución efímera y se convierte en una danza, en un diálogo de almas, en un intercambio sagrado que transforma a ambos. Ese es el poder real de los secretos psicológicos que los verdaderos seductores comprenden. No buscan manipular, sino despertar. No buscan actuar, sino ser. No buscan perseguir, sino invitar. En esa invitación descansa la esencia pura del deseo, el anhelo de ser visto, conocido, sentido profundamente en un mundo que tantas veces nos obliga a escondernos. Si escuchas con atención, más allá del ruido, podrás oírlo, el llamado silencioso de la libertad emocional, esperando que respondas. El deseo, en su forma más pura, es tanto un viaje interior como exterior. Dominar los secretos que despiertan el deseo en una mujer es aprender a navegar tus propias emociones con gracia y conciencia. El camino no está hecho de conquistas vacías, sino de momentos de poder tranquilo. Instantes en los que el espacio entre palabras tiene más significado que cualquier discurso, donde las corrientes emocionales guían el ritmo de la conexión. Cuando entiendes esto, descubres que el verdadero dominio no está en lo que haces, sino en quién eres cuando el mundo se queda en silencio. Es ahí donde nace la atracción duradera, donde el deseo deja de ser un fuego que consume y se convierte en una llama que ilumina. Y si sientes que estas palabras despiertan algo en ti, es porque ese poder ya habita dentro de ti. No necesitas buscarlo fuera. Solo debes recordar quién eres cuando estás presente, cuando dejas que el silencio hable por ti. Ese es el comienzo de la verdadera maestría emocional, el principio del hombre que no necesita perseguir, porque su sola presencia invita.